Me llamo Heather, tengo 32 años. Y hace 3 semanas, en la fiesta de jubilación de mi padre, hizo algo que me hizo decidir borrarme de esta familia para siempre. Imagínate esto. Un salón de baile en un club campestre deslumbrante, 200 invitados con trajes de diseñador y vestidos de cóctel, champán fluyendo como agua. Mi padre estaba en el escenario, micrófono en mano, presentando a su familia uno por uno. Cuando llegó a mí, sonrió esa sonrisa que había visto 1000 veces, la que parecía cálida para todos los demás pero cortaba como vidrio. Y esta es mi hija, Heather, dijo. Sin título, sin futuro, solo viviendo de la familia. 200 personas se rieron. Yo no me inmuté. No lloré. Solo sonreí, alcé mi copa de champán y dije, salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Luego me fui. El salón quedó completamente en silencio. ¿Qué pasó después? De eso es de lo que estoy aquí para contarles. Antes de continuar, tómense un momento para darle like y suscribirse, pero solo si genuinamente quieren saber cómo termina esta historia. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allá. Ahora, déjenme llevar los 12 años atrás al día en que me obligaron a dejar la universidad. La familia Evans de Fairfield, Connecticut. Así nos conocían. Clase media alta, respetable. Mi padre, Richard Evans, era CEO de una empresa de logística de tamaño mediano. Teníamos una casa colonial de 6 habitaciones en 2 acres, un Mercedes clase S en la entrada, y una membresía en el club campestre más exclusivo del condado. Desde afuera, parecíamos perfectos. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer, rápido y brutal. Apenas recuerdo su cara sin mirar fotografías, pero recuerdo sus manos, suaves, siempre buscando las mías. 2 años después, mi padre volvió a casarse, con Linda. Ella vino con un hijo de su matrimonio anterior, Marcus, 3 años mayor que yo. En cuestión de meses, no solo eran parte de nuestra familia. Eran la familia. Yo me convertí en mueble. No de manera dramática. ¿Entienden? Sin abuso estilo Cenicienta, solo invisibilidad. Marcus recibía los elogios por sus calificaciones. Las mías eran ignoradas. Marcus recibió el auto nuevo a los 16. Yo recibí su auto de segunda mano. Marcus era el futuro de la empresa. Yo también estaba aquí. Mi padre nunca me golpeó, nunca me gritó. Solo me miraba como si fuera una ventana por la que intentaba ver más allá. Pero había una persona que me veía. Mi abuela, Margaret Evans, la madre de mi padre, me llamaba cada domingo, me preguntaba sobre mis clases, mis amigos, mis sueños. Decía cosas como, me recuerdas a mí misma a tu edad, Heather. Subestimada, pero yo te veo. Me dejó algo cuando murió. Algo que nadie en la familia sabía. Pero me estoy adelantando. En esta familia, aprendí a volverme invisible. Lo que no sabía entonces era que la invisibilidad se convertiría en mi mayor arma. El día en que mi futuro fue decidido por mí, yo tenía 20 años. Segundo año en Yukon, carrera de administración de empresas, promedio de 3.8. Tenía planes, sueños, una solicitud de beca sobre mi escritorio para un programa de verano en Londres. Mi padre me llamó a casa un miércoles. Reunión familiar, dijo. Esas 2 palabras nunca habían significado nada bueno. Lo encontré en su estudio. Escritorio de caoba, silla de cuero, paredes llenas de premios y certificados. Linda estaba a su lado, con la mano en su hombro, de apoyo, unidos. Heather, comenzó mi padre, sin levantar la vista de sus papeles. Necesitamos hacer algunos sacrificios como familia.
Marcus ha sido aceptado en el programa de MBA de Wharton. Es una oportunidad increíble. Mi ritmo cardíaco no cambió. Ya sabía hacia dónde iba esto. No podemos pagar tu matrícula y su programa, continuó. Así que hemos decidido que tomarás un descanso de la escuela, por ahora. La carrera de Marcus beneficiará a toda la familia. Linda asintió, su voz dulce como la miel. Una chica no necesita un MBA para tener una buena vida, Heather. Algún día encontrarás un buen esposo. Eso es lo que realmente importa. Me quedé ahí sentada, congelada. No porque me sorprendiera. Había pasado 12 años aprendiendo a no sorprenderme, sino porque una pequeña y estúpida parte de mí aún había tenido esperanza. Dijiste que apoyarías mi educación, me escuché decir. Se lo prometiste a mamá antes de morir. La mandíbula de mi padre se tensó. Las circunstancias cambian. Cuando la empresa se estabilice, te lo compensaré. Nunca lo hizo. Lo que descubrí más tarde, por un desliz de un primo, fue que había suficiente dinero. Simplemente eligieron no gastarlo en mí. No discutí ese día. Solo asentí. Pero por dentro, me hice una promesa. Esta sería la última vez que dejaría que alguien más decidiera mi valor. Me mudé a Boston con 2,000 pesos en ahorros y una maleta de ropa que no encajaba con la vida que estaba dejando atrás. Mi primer apartamento era un estudio de 400 pies cuadrados sobre una lavandería en Alustin. El radiador traqueteaba toda la noche. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar el televisor de mis vecinos. Comía ramen de cena y bagels del día anterior del café donde trabajaba por las mañanas. Pero esto es lo que tiene el fondo del pozo, no puedes caer más. Conseguí trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística. Nivel de entrada, salario mínimo más beneficios. El dueño, un hombre brusco llamado Walter Barnes, vio algo en mí que mi familia nunca había visto. Tienes cerebro, Heather, me dijo un día. Úsalo. Y eso hice. Me quedaba hasta tarde. Aprendí cada sistema, cada proceso. Tomaba cursos gratuitos en línea por las noches, gestión de cadena de suministro, operaciones, fundamentos de negocios, cursos abiertos del MIT. Eso se convirtió en mi universidad. No llamé a casa, no pedí un solo dólar. Cuando la secretaria de mi padre me envió una tarjeta de cumpleaños con un cheque de 50 pesos de parte de la familia, lo rompí y lo tiré a la basura. 4 años después de dejar Connecticut, había ahorrado suficiente para empezar mi propia firma de consultoría, Meridian Consulting, LLC. Solo yo, una laptop y un escritorio alquilado en un espacio de coworking. Mantuve mi nombre fuera de todo lo público. Sin perfil de LinkedIn, sin comunicados de prensa. Todo el negocio pasaba por el nombre de la empresa y mi abogado. ¿Por qué el secreto? Porque conocía a mi familia. Si se enteraban de que estaba teniendo éxito, encontrarían la manera de atribuírselo o destruirlo. Algunas personas construyen imperios para demostrar su valor. Yo construí el mío en silencio porque el silencio era el único idioma que mi familia me había enseñado. La abuela Margaret murió hace 2 años, cuando yo tenía 30. Volé a Connecticut para el funeral, me senté en el último banco, vi a mi padre dar un elogio sobre una mujer extraordinaria que dedicó su vida a la familia. La ironía era tan espesa que podía saborearla. En la recepción, me mantuve apartada. Nadie pareció notar que estaba allí, que era exactamente como yo quería que fuera. Pero 3 días después, recibí una llamada de una abogada que nunca había escuchado. Eleanor Smith, de una firma de Boston especializada en planificación patrimonial. Señorita Evans, represento el patrimonio separado de su abuela.
Ella estableció un fideicomiso a su nombre hace 8 años con instrucciones explícitas de que ningún otro miembro de la familia fuera informado de su existencia. Casi se me cae el teléfono. El fideicomiso contenía 800,000 pesos. También le dejó una carta, continuó Eleanor. ¿Le gustaría que se la leyera? Dije que sí, aunque mi voz no sonaba como la mía. Mi querida Heather, leyó Eleanor. Sé lo que le hicieron. Sé lo de la matrícula, las promesas, todo. Discutí con tu padre hasta que se me acabaron las palabras. Él no escuchaba. Nunca lo hace. Este dinero es tuyo. Sin condiciones, sin ataduras. Úsalo para construir la vida que mereces, la vida que intentaron quitarte. Recuerda lo que siempre te decía. No dejes que nadie diga que no eres digna. Cuando finalmente vean tu valor, será demasiado tarde para ellos. Creo en ti. Siempre lo he hecho. Con todo mi amor, abuela Margaret. Usé parte de ese dinero para expandir Meridian Consulting. El resto lo guardé como seguro para un día que esperaba que nunca llegara, pero que siempre supe que podría llegar. Ese día llegó hace 3 semanas. Déjenme hablarles de Meridian Consulting hoy. 15 empleados, 4 millones en ingresos anuales. Oficinas en Back Bay, Boston. El tipo de dirección que hace que la gente te tome en serio antes de que abras la boca. Ahora uso Cartier, no porque necesite impresionar a nadie, sino porque me gané cada pieza yo misma. Nos especializamos en optimización de logística, ayudando a las empresas a simplificar sus cadenas de suministro, reducir costos, mejorar la eficiencia. No es un trabajo glamoroso, pero es rentable, y soy buena en ello. Aquí está la parte que les haría reír si no fuera tan dolorosamente irónica. Uno de nuestros clientes más grandes es Avens Logistics, la empresa de mi padre. Firmaron un contrato de servicio de 5 años con nosotros hace 3 años. Manejamos su optimización de rutas, gestión de almacenes, consultoría y negociaciones con transportistas. El contrato vale aproximadamente el 40% de sus ahorros operativos anuales. Mi padre no tiene idea. Todas las comunicaciones pasan por mi equipo. Todos los contratos son firmados por mi CFO, Daniel Reeves. Las pocas veces que Richard Avens ha elogiado a Meridian Consulting en eventos de la industria, ha estado elogiando el trabajo de su propia hija. La hija a quien le dijo a todos que no valía nada. Hace 3 semanas, recibí una invitación formal a su fiesta de jubilación. Letras en relieve dorado. Richard Evans solicita el placer de su compañía. Casi la tiré. Casi. Pero luego pensé en la abuela Margaret, en 12 años de silencio, en cada promesa rota y cada puerta cerrada en mi cara. Respondí que sí, no porque quisiera una reconciliación, no porque esperara que las cosas hubieran cambiado. Fui porque sabía con absoluta certeza que mi padre haría algo imperdonable, y cuando lo hiciera, quería estar allí para decir adiós en mis propios términos. Solo no sabía cuánta razón tendría. El Fairfield Country Club no ha cambiado en 30 años. Los mismos candelabros de Swarovski, el mismo pretencioso servicio de ballet, la misma multitud de dinero viejo y nueva ambición fingiendo que pertenecen juntos. Usé un vestido negro de Valentino, sencillo, elegante, caro. Los aretes de perlas de mi abuela, reloj Cartier, bolso Hermès Birkin. Todo lo que poseía lo había comprado yo misma. Eso me importaba más que las etiquetas. Linda me interceptó en la entrada. Había envejecido, pero su sonrisa no. Todavía esa máscara perfecta de calidez que ocultaba algo más frío por debajo. Su vestido era Chanel. Sus diamantes eran grandes, y sus ojos hicieron un rápido inventario de mi atuendo antes de hablar. Heather, viniste.
Su tono sugería que esto era una agradable sorpresa y una ligera incomodidad. Tu padre no estaba seguro de que tuvieras algo apropiado que ponerte. Sonreí. Qué considerado de su parte preocuparse. Adentro, 200 invitados se mezclaban bajo luces de cristal. Los más destacados de los negocios de Connecticut, banqueros, abogados, ejecutivos, políticos. Reconocí algunos rostros de las antiguas cenas de mi padre. Ninguno de ellos me reconoció a mí. Márquez pasó rápidamente con una rubia de figura de modelo del brazo, sin siquiera mirar en mi dirección. Le estaba contando a alguien sobre su visión para el futuro de la empresa. El clásico Márquez. Todo confianza, sin sustancia. Encontré mi asignación de asiento. Mesa 14, el rincón más alejado cerca de la entrada de servicio con amigos de la familia que nunca había conocido. No la mesa familiar, ni siquiera cerca. No me sorprendió, pero lo noté. Un mesero ofreció champán. Dom Perignon, solo lo mejor para la gran noche de Richard Ivans. Tomé una copa. Al otro lado del salón, capté la mirada de mi padre. Asintió una vez, un desprecio disfrazado de reconocimiento, luego volvió a sus invitados de verdad. La velada apenas comenzaba, y yo tenía un asiento de primera fila para contemplar el desprecio de mi propia familia. He aprendido a lo largo de los años que la mejor información viene de quedarse callada y mantener los oídos abiertos. Desde mi mesa en el rincón, observé y escuché. La acústica en ese salón de baile llevaba las conversaciones mejor de lo que la gente se daba cuenta. Mi padre estaba dominando la conversación cerca del bar, rodeado de socios comerciales. Lo escuché mencionar reestructuración operativa y alianzas estratégicas, la jerga ejecutiva habitual. Pero luego, Meridian Consulting ha sido transformadora para nosotros, le decía a un hombre de cabello plateado que reconocí como un importante ejecutivo del sector naviero. Son la columna vertebral de nuestras operaciones ahora. Quien dirige esa empresa es un genio. El otro hombre asintió. He estado intentando conseguir una reunión con ellos durante meses. Operación muy privada. ¿Sabe quién está detrás? Mi padre se encogió de hombros. Nunca los he conocido personalmente. Todo pasa por su equipo legal y los gerentes de cuentas, pero honestamente, no me importa quiénes sean mientras sigan entregando resultados. Tomé un sorbo de champán para ocultar mi sonrisa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel, mi CFO. Los documentos de renovación del contrato de Avens Logistics llegaron hoy. Quieren otros 5 años. Esperando tu decisión. Le respondí. Tendré una respuesta para finales de semana. Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, era que el contrato de Meridian con Avens Logistics estaba próximo a renovarse. Si nos retirábamos, perderían el 40% de su eficiencia operativa de la noche a la mañana. En logística, eso no es solo un inconveniente. Eso es una sentencia de muerte. Aún no había decidido qué hacer. Una parte de mí quería mantener la relación profesional separada de la toxicidad personal. Pero mientras observaba a mi padre disfrutar los elogios por el éxito de su empresa, un éxito construido en parte sobre mi trabajo, sentí que algo cambiaba. Esta noche lo determinaría todo. Necesitaba rellenar mi champán. O quizás solo necesitaba moverme para sacudir la extraña energía que se estaba acumulando en mi pecho. En el bar, me topé con el pelotón de fusilamiento de la familia extendida. La tía Susan, la hermana menor de Linda, me vio primero. Su rostro hizo esa cosa donde la sorpresa se convierte en lástima que se convierte en condescendencia en aproximadamente medio segundo. Heather, Dios mío, casi no te reconocí. Me miró de arriba a abajo. Te ves bien, todavía en Boston haciendo lo que sea que haces. Consultoría, dije.
Gestión de cadena de suministro. Oh, qué bonito. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si le hubiera dicho que coleccionaba tapas de botellas. ¿Estás saliendo con alguien? Tu padre mencionó que sigue soltera. 32, ¿verdad? El tiempo vuela. Antes de que pudiera responder, el tío David se unió. Richard me estaba diciendo que todavía estás descubriendo tu camino. No hay nada de malo en florecer tarde. Supongo que no todos están destinados al éxito tradicional. Me di cuenta con fría claridad de lo que había pasado. Mi padre los había aleccionado, les había dado puntos de conversación sobre la decepción de la familia, había establecido la narrativa antes de que yo siquiera llegara. Richard dijo que tuviste algunas dificultades emocionales después de dejar la escuela. Continuó la tía Susan, bajando la voz conspirativamente. Problemas de salud mental. Muy valiente de tu parte venir esta noche a pesar de todo. Sentí que mi agarre en la copa de champán se tensaba. No por el dolor. Eso lo había superado hace mucho, sino por la pura audacia. Aprecio la preocupación, dije, manteniendo mi voz estable. Pero en realidad me está yendo muy bien. Mejor que nunca. Se intercambiaron miradas. Del tipo que dice, pobrecita, ni siquiera sabe cuánto ha caído. Me excusé antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pero un plan se estaba formando en mi mente. Frío, claro, inevitable. Marcus me encontró en la terraza, mirando hacia el campo de golf. El aire de septiembre era fresco, y las estrellas apenas empezaban a aparecer. Vaya, vaya, su voz llegó desde atrás, cargada de desprecio. La hija pródiga. No me di vuelta. Marcus. Se colocó a mi lado, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia. Tom Ford, probablemente un regalo de nuestro padre. Papá está a punto de dar su discurso. Quería asegurarme de que no estuvieras planeando ninguna escena dramática. ¿Por qué haría eso? Porque siempre has tenido envidia. Lo dijo como si fuera un hecho establecido. La forma en que te fuiste después de la decisión de la matrícula, la forma en que desapareciste a Boston como un animal herido. Nunca lo has superado. Ahora me di vuelta, miré a mi hermanastro con su traje de 5,000 pesos, su Rolex, su cabello perfectamente peinado. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Sus ojos se endurecieron. Escuché que empezaste algún tipo de empresa allá arriba jugando a ser empresaria. Se rió, corto y cruel. ¿Cuánto tiempo hasta que fracase? 6 meses. ¿1 año? Luego vendrás arrastrándote, rogándole ayuda a papá. No lo haré. Lo harás. Siempre lo haces. Eres débil, Heather. Siempre lo has sido. Podría haberle contado entonces sobre Meridian, sobre el contrato, sobre cómo el éxito de su preciosa empresa estaba construido sobre el trabajo de la hermana que desestimó. Pero no lo hice porque algunas revelaciones necesitan el escenario adecuado. ¿Sabes qué, Marcus? Puedes creer lo que te haga sentir mejor. Comencé a pasar junto a él, pero te lo prometo. Después de esta noche, vas a desear haberme tratado de manera diferente. Su risa me siguió adentro, despectiva, arrogante. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos lo tenía. Las luces del salón de baile se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. Mi padre subió los escalones entre un trueno de aplausos. El héroe conquistador de la logística de Connecticut, haciendo su última reverencia. Gracias. Gracias, dijo, su voz llevando esa calidez practicada que había perfeccionado durante décadas. 40 años en este negocio. Ha sido un viaje de los diablos. Risas, más aplausos.
Comenzó su discurso agradeciendo a socios, empleados, mentores, agradeciendo a Dios, agradeciendo a la suerte, atribuyéndose el crédito de todo. Luego llegó el segmento familiar. No podría haber logrado nada de esto sin mi increíble esposa, Linda. Señaló hacia su mesa. 30 años aguantando mis noches tardías y viajes de negocios. Eres una santa. Más aplausos. Linda se limpió los ojos perfectamente a tiempo. Y mi hijo Marcus, quien tomará el cargo de CEO a partir de enero. Richard brilló de orgullo. El futuro de Avens Logistics. No podría estar más orgulloso. Ovación de pie. Marcus se levantó, saludó con la mano. La imagen de la realeza corporativa. Luego los ojos de mi padre me encontraron y algo cambió en su expresión. Algo mezquino. Y por supuesto, mi hija Heather. El foco se dirigió hacia mi mesa. Sentí 200 pares de ojos voltearse hacia mí. Sin título, sin carrera real, solo viviendo de la familia. Hizo una pausa para efecto cómico. Pero bueno, al menos se presentó esta noche. Quizás algún día encuentre un marido rico que la cuide. El salón estalló en risas. Risas reales. El tipo que surge de personas que creen estar al tanto de un chiste, sin darse cuenta de que están presenciando crueldad disfrazada de comedia. Me quedé perfectamente quieta. No me inmuté. No lloré. No aparté la mirada. Solo esperé a que las risas se apagaran. Y luego me puse de pie. El salón se quedó callado cuando me levanté. Podía sentir cada mirada sobre mí. Algunas curiosas, algunas con lástima, algunas ya preparándose para presenciar un colapso. La hija inestable finalmente quebrándose bajo el chiste inofensivo de su padre. Recogí mi copa de champán lentamente, deliberadamente. La sonrisa de mi padre vaciló apenas levemente. No había esperado que reaccionara. Yo nunca lo hacía. Se suponía que debía quedarme allí sentada y aguantarlo como siempre lo había hecho. Alcé la copa hacia él. Felicitaciones por tu jubilación, papá. Mi voz era clara, firme, suficientemente fuerte para que cada micrófono en el salón la captara. 40 años en los negocios. Toda una hazaña. Hice una pausa. Me enseñaste mucho sobre el trabajo duro, sobre el sacrificio, sobre exactamente qué tipo de lealtad puede esperar la familia de ti. El silencio era absoluto ahora. Podía escuchar el hielo tintineando en el vaso de alguien a 3 mesas de distancia. Entonces, por ti. Alcé mi champán aún más alto. Salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Puse la copa sin beber. Luego, recogí mi bolso Birkin, me di vuelta, y caminé hacia la salida. Mis tacones Louis Vuitton repiqueteaban contra el suelo de madera, el único sonido en ese cavernoso salón. No corrí, no me apresuré, solo caminé, con la columna erguida, la cabeza en alto, detrás de mí, silencio. Silencio completo, total, devastador. Alguien jadeó. Alguien más susurró algo que no pude escuchar, pero en su mayoría solo había el eco de mis pasos y 200 personas intentando procesar lo que acababan de presenciar. La hija que se suponía estaba rota, acababa de irse en sus propios términos. Empujé las puertas dobles y salí a la noche. Y por primera vez en 12 años, pude respirar. Estaba casi llegando a mi auto, un Tesla Model S, negro con placa personalizada que decía MRDD1, cuando escuché pasos detrás de mí. Heather, detente ahí mismo. La voz de Linda, aguda y furiosa. Seguí caminando. ¿Qué crees que estás haciendo? Me agarró del brazo, girándome. Su rostro estaba rojo bajo las luces del club campestre.
Su compostura cuidadosa se resquebrajó. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Humillaste a tu padre frente a todos? Miré su mano sobre mi brazo hasta que la retiró. ¿Lo humillé yo? Pregunté en voz baja. Creo que tienes eso al revés. Mi padre apareció detrás de ella, su rostro como una nube de tormenta. 200 invitados probablemente estaban mirando desde las ventanas. Era consciente de eso. Podía verlo calculando. Regresa adentro, dijo, su voz baja y peligrosa. Discúlpate ahora. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esto no es una negociación, Heather. Soy tu padre. Te estoy diciendo. ¿Me estás diciendo qué? Lo interrumpí. Algo que nunca había hecho en mi vida. ¿Qué debería volver allá adentro y dejar que me sigas usando como tu chiste? ¿Qué debería sonreír mientras le dices a 200 personas que no valgo nada? Era una broma. Era la verdad de cómo me ves. Y ya terminé de fingir lo contrario. Abrí la puerta de mi auto. Mi padre dio un paso adelante. Si te vas ahora, terminaste. ¿Me entiendes? Sin más familia, sin más apoyo, nada. Casi me reí. Papá, me cortaste hace 12 años. Solo no tuviste el valor de decirlo en voz alta. Me deslicé en el asiento del conductor. Esta noche, lo estoy diciendo por los dos. Encendí el motor. Adiós. Y me fui manejando. Me detuve en un área de descanso aproximadamente 20 minutos fuera de Fairfield y me quedé sentada en mi auto, con el motor en marcha, las manos todavía en el volante. Por un largo momento, solo respiré. Bien, déjenme salir de la historia por un segundo y hablarles directamente. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto han pasado por algo similar. Quizás no en una fiesta de jubilación, quizás no con 200 testigos, pero ese sentimiento de ser la decepción de la familia, la de la que hablan en susurros, aquella cuyo éxito se niegan a ver. Sé que lo entienden. Si alguna vez se han sentado en una reunión familiar mientras alguien los convierte en el chiste, si alguna vez han sonreído a través del dolor porque hacer una escena solo les daría la razón. Si alguna vez han amado a personas que los hacían sentir invisibles, esta historia es para ustedes. Entonces, esto es lo que les pido. Si algo de esto les está resonando, dejen un comentario, cuéntenme su historia o simplemente avísenme que están aquí. Porque honestamente, saber que no estoy sola en esto, eso significa más de lo que pueden imaginar. Y si quieren saber qué pasó después, y créanme, la siguiente parte es donde todo cambia, asegúrense de estar suscritos, denle a la campanita. Porque lo que mi padre descubrió en las semanas después de esa fiesta, bueno, digamos que aprendió exactamente cuán equivocado estaba sobre mí. Ahora, de vuelta a la historia. La mañana después de la fiesta, me desperté en mi apartamento de Boston sintiéndome más liviana de lo que había estado en años. Pero sabía que no había terminado. Familias como la mía no sueltan fácilmente. Intentarían controlar la narrativa, darle un giro a la historia, hacerme la villana. Lo que no sabían era que yo tenía algo de lo que no podrían salir girando. Déjenme contarles sobre la semana que siguió. Comenzó con mensajes de texto. No de mi padre. Era demasiado orgulloso para eso. Sino de primos, tías, amigos de la familia, personas con las que no había hablado en años, de repente muy preocupados por mi estado mental. Heather, escuché lo de la fiesta. Tu papá dice que estás batallando. ¿Necesitas ayuda? Susan me dijo que tuviste algún tipo de colapso. Todos estamos preocupados por ti, querida. Tu padre te quiere. Solo quiere lo mejor. Quizás deberías disculparte y volver a casa. La narrativa ya se estaba escribiendo.
Pobre Heather, inestable, envidiosa, tuvo algún tipo de episodio en la fiesta. Richard Evans, padre paciente y amoroso, haciendo lo mejor que puede con una hija con problemas. No respondía a ninguno de ellos. Luego vino la llamada más interesante. Mi teléfono sonó el martes por la tarde. Un número de Connecticut que no reconocí. Lo contesté de todas formas. Señorita Evans, soy James Crawford. Soy socio en Evans Logistics. La voz era pulida, profesional. Llamo de parte de Richard, le gustaría hablar sobre tender puentes. ¿De verdad? Entre nosotros, ha habido algunos comentarios preocupantes sobre su conexión con ciertos socios comerciales. ¿Rumores? Probablemente nada. Pero Richard pensó que sería bueno aclarar las cosas. Me quedé fría. ¿Rumores? ¿Socios comerciales? Estaban tanteando el terreno. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Oh, algo sobre nuestros socios consultores en Meridian. Alguien creía haberla visto en sus oficinas una vez. Estoy seguro de que es un malentendido. Mi mente corría. ¿Cómo? ¿Quién me había visto cuándo? No estoy segura a qué se refiere, dije. Pero por favor dígale a mi padre que no tengo nada de qué hablar con él. Colgué. Se estaban acercando, más de lo que me había dado cuenta. Era hora de dejar de esperar y comenzar a actuar. Mientras yo atendía mensajes de texto preocupados en Boston, mi padre enfrentaba un tipo diferente de crisis en Connecticut. Me enteré después, mucho después, de lo que pasó en esa sala de juntas. Richard Evans había entrado a lo que debería haber sido una reunión trimestral de rutina. En cambio, su CFO parecía haber visto un fantasma. Tenemos un problema con Meridian Consulting, dijo el CFO, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba. Su contrato vence para renovación en 6 meses. No han respondido a nuestra oferta de extensión. Richard frunció el ceño. Entonces, envía otra oferta. Aumenta los términos si es necesario. Lo hemos intentado 3 veces. Su equipo legal solo dice en revisión, luego llama a sus ejecutivos directamente. También lo hemos intentado. El CFO se movió incómodo. Señor, Meridian Consulting es extremadamente privada. Nadie se reúne con su liderazgo. Todo pasa por intermediarios. El ceño de Richard se profundizó. Hemos estado trabajando con ellos durante 3 años. Alguien debe haberlos conocido. No, señor. Todo han sido reuniones virtuales, representantes legales, gerentes de cuentas. Nadie en esta empresa ha conocido nunca a la dirección real. Un largo silencio. Si se alejan de nosotros, continuó el CFO, perdemos el 40% de nuestra eficiencia operativa de la noche a la mañana. Tomaría al menos 18 meses encontrar un reemplazo, y eso siendo optimistas en este mercado. Sé lo que significa, interrumpió Richard bruscamente. Se quedó mirando la carpeta. Algo lo inquietaba. El momento, el silencio, el hecho de que esto estuviera pasando justo después de, averigüen quién es dueño de esa empresa, dijo. No me importa lo que tome. Quiero un nombre para fin de semana. Lo que Richard no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que el nombre que estaba buscando ya estaba en su árbol genealógico. El jueves por la noche, sonó mi teléfono. Linda. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. Heather, querida. Su voz era miel y azúcar. La actuación de su vida. He estado tan preocupada por ti. ¿De verdad? Por supuesto. Tu familia. Eso es lo que hace la familia.
Se rió suavemente como si estuviéramos compartiendo un chiste privado. Escucha, sobre la fiesta, tu padre se siente terrible. No quiso decir lo que dijo. Ya sabes cómo es él. Estaba nervioso intentando ser gracioso. Dijo que yo no tenía futuro ni valor frente a 200 personas. Exagera cuando está ansioso. Ya lo sabes. Linda hizo una pausa, recalibrando. ¿Por qué no vienes a casa este fin de semana? Podríamos cenar. Solo los 4. Aclarar las cosas. Comenzar de nuevo. Podía imaginarla sentada en esa sala de estar inmaculada, ensayando esta llamada, planeando exactamente qué botones presionar. La madre preocupada, la pacificadora, el puente entre la hija problemática y el padre herido. ¿Papá quiere disculparse?, pregunté. Una ligera vacilación. Él quiere seguir adelante. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, sin disculpa. Heather, no seas difícil. Estamos intentando ayudarte. ¿Ayudarme? Ahora. Me reí. Linda, has pasado 22 años asegurándote de que yo supiera que realmente no era parte de esta familia. Ahora me llamas para ayudarme. ¿Por qué? Otra pausa. Más larga esta vez. Creo que las dos sabemos que aquí hay más que solo drama familiar, dijo, su voz perdiendo su calidez. Lo que sea que estés planeando, y sé que estás planeando algo, sería mejor para todos si simplemente vinieras a casa y hablaras de esto. No. Colgué antes de que pudiera responder. Sabían algo. Solo no sabían cuánto debían temer todavía. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Eleanor Smith en el centro de Boston. Eleanor había sido la abogada de mi abuela, y desde que el fideicomiso se había convertido en mío, su oficina era elegante y eficiente. Vidrio y acero, vistas del horizonte de Boston, el tipo de lugar donde ocurrían negocios serios. Le estaba esperando, dijo cuando entré. Supongo que esto es sobre Avens Logistics. Están investigando a Meridian, intentando averiguar quién es el dueño. Eleanor asintió, sin sorprenderse. Su anonimato siempre iba a ser temporal. La pregunta es, ¿cómo quiere que se desarrolle esto? Extendió documentos sobre su escritorio. El contrato de Meridian con Avens Logistics, cada cláusula, cada término de renovación, cada disposición de salida, los documentos del fideicomiso, los papeles de incorporación de la empresa. Su contrato incluye un aviso estándar de terminación de 30 días, dijo Eleanor, señalando la sección relevante. Puede terminar el acuerdo por cualquier razón. Sin penalidades, sin exposición legal. Y el fideicomiso de su abuela completamente separado del patrimonio de la familia Evans, legalmente inapelable. Richard no tiene ningún derecho sobre nada de esto, incluso si intentara impugnarlo. Me miró por encima de sus gafas. Margaret se aseguró de eso. Me quedé mirando los papeles. Todo estaba en orden. Todo era legal. Cada T cruzada, cada I con su punto. ¿Qué dijo mi abuela sobre todo esto cuando estableció el fideicomiso? Eleanor sonrió tristemente. Dijo, algún día, Heather va a necesitar poder, y cuando llegue ese día, quiero que lo tenga. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. La abuela Margaret, protegiéndome incluso desde la tumba. También dijo algo más, añadió Eleanor. Dile que no sea cruel al respecto. Solo que sea honesta. A veces la verdad es suficiente castigo. Asentí. La verdad sería. Esa tarde, me senté con Daniel Reeves, mi CFO, en la sala de conferencias de Meridian. Daniel había estado conmigo desde el año 2. Sabía todo sobre mi familia, sobre Avens Logistics,
sobre por qué había mantenido mi nombre fuera de los documentos. Era leal, competente, y lo más cercano que tenía a un verdadero aliado. «Quieren renovar el contrato», dijo, desplazándose por su tablet. 5 años más, de hecho aumentando los términos en un 12%. Están nerviosos. Deberían estarlo. Saqué las proyecciones financieras en la pantalla de la sala de conferencias. Los números no mienten. Y estos números contaban una historia devastadora. Si nos retiramos, Avens Logistics pierde el 40% de su eficiencia operativa en 60 días. En logística, eso no es una caída, es una caída libre. Sus clientes empezarán a buscar en otro lugar. Sus márgenes colapsarán. Daniel asintió. Marcus acaba de tomar el cargo de CEO. Si esto le cae en su gestión, su reputación habrá terminado antes de que empiece. Nos quedamos con eso por un momento. Se sentía irreal, tener tanto poder sobre personas que habían pasado décadas haciéndome sentir impotente. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Daniel. Había estado pensando en esto durante días, en las palabras de la abuela Margaret, en la venganza versus la verdad, en qué tipo de persona quería ser. «Redacta la carta de terminación», dije finalmente. «Aviso de 30 días según los términos del contrato. Sin malicia, sin acusaciones, solo negocios». ¿Y la razón? Reposicionamiento estratégico. Eso es todo lo que necesitan saber oficialmente. Hice una pausa. Pero también voy a escribirle una carta personal a mi padre. Sobre separado. Merece saber exactamente de quién ha estado dependiendo y exactamente por qué eso está terminando. Daniel asintió. ¿Cuándo quieres enviarlo? El lunes. A primera hora. No más esperas. No más esconderse. Pasé todo el domingo escribiendo esa carta, no el aviso oficial de terminación. De eso se encargó Daniel, el lenguaje profesional, las disposiciones legales, la clínica explicación de reestructuración de cartera de clientes que iría al archivo. Yo escribí la carta personal, la verdad. Pasé por 7 borradores. El primero era demasiado enojado, páginas de acusaciones, cada herida catalogada y condenada. El segundo era demasiado frío. El tercero era demasiado desesperado. La versión final era simple, limpia, objetiva. Querido papá, dijiste que no tenía futuro. Le dijiste a 200 personas que no valía nada. Quiero que sepas algo. La empresa que llamaste la columna vertebral de Avens Logistics, Meridian Consulting, es mía. La construí. Soy su dueña. Durante 3 años, la hija que desestimaste ha sido un pilar de tu negocio. Estoy terminando nuestro contrato no como venganza, sino como un límite. La abuela Margaret me dejó un fideicomiso que nunca supiste que existía. Ella vio lo que tú no podías, que valía la pena invertir en mí. Todo lo que tengo lo construí yo misma con su fe y sin tu apoyo. No necesito que te disculpes. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que sepas que no soy lo que dijiste que era. Nunca lo fui. No vuelvas a contactarme. Keater Margaret Evans. Incluí mi segundo nombre deliberadamente, el nombre que me había añadido 3 años atrás en honor a la única persona de mi familia que había creído en mí. También incluí una fotocopia de los papeles de incorporación de Meridian. Mi nombre como única propietaria claramente visible. Leí la carta 3 veces, verifiqué errores tipográficos, verifiqué exceso de emoción, no encontré ninguno, solo la verdad. A veces pensé que esa es el arma más devastadora de todas. Lunes, 9 de la mañana. Confirmación del mensajero. El paquete había llegado a la sede de Avens Logistics. Alguien llamado Patricia Chen lo había firmado.
la asistente ejecutiva de Richard. La recordaba de la infancia. Me senté en mi oficina mirando mi teléfono, esperando. 10:15 de la mañana, llamada perdida de Richard Evans. 10:17 de la mañana, llamada perdida de Richard Evans. 10:23 de la mañana, llamada perdida de Marcus Evans. 10:31 de la mañana. Llamada perdida de Linda Evans. 10:45 de la mañana, llamada perdida de Richard Evans. 11:02 de la mañana, mensaje de texto de Richard. Llámame ahora. 11:15 de la mañana, mensaje de texto de Marcus. ¿Qué diablos es esto? Llámenos. 11:34 de la mañana, mensaje de texto de Linda. Keater, esto no tiene gracia. Contesta el teléfono. Al mediodía, tenía 12 llamadas perdidas, 8 mensajes de texto, y 2 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. No respondí a ninguno de ellos. Había esperado 12 años para este momento. Ellos podían esperar unas horas más. A las 2 de la tarde, mi asistente tocó a mi puerta. Señorita Evans, hay una familia que dice que necesita verla inmediatamente. Están en el lobby. Entonces habían manejado hasta Boston. 5 horas de tráfico y pánico solo para confrontarme en persona. Respiré profundo, verifiqué mi reflejo en la ventana, me enderecé el blazer. Llévalos a la sala de conferencias B, dije. Estaré allí en 5 minutos. Esto era la conversación que había imaginado 1000 veces. La confrontación para la que me había preparado sin saber cuándo llegaría. Pensé en la abuela Margaret, en su carta, en su fe en mí. No seas cruel, había dicho. Solo sé honesta. Me puse de pie, me alicé la falda, y caminé hacia la sala de conferencias. Hora de ser honesta. La sala de conferencias B tenía paredes de vidrio. La había elegido deliberadamente. Mis 15 empleados podían ver adentro, aunque no podían escuchar. Testigos, no para humillar a nadie, sino para garantizar que la reunión se mantuviera civil. Richard, Linda y Marcus estaban agrupados cerca de la ventana, mirando el horizonte de Boston. Nunca habían esperado ver desde esta perspectiva, desde mi dominio, mi territorio. Mi padre se dio vuelta cuando entré. Su rostro estaba gris, más viejo de lo que jamás lo había visto. Keater. Su voz se quebró en mi nombre. ¿Qué es esto? Hola, papá. Linda. Marcus. Tomé asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. Calmada, profesional. Supongo que recibieron mi carta. ¿Tu carta? Marcus dio un paso adelante, señalándome con el dedo. No puedes simplemente. Esto no es. Siéntate, Marcus. Mi voz era tranquila pero firme. No voy a discutir nada contigo gritando por el salón. Miró a mi padre, inseguro. Richard asintió bruscamente. Se sentaron. Por un largo momento, nadie habló. Finalmente, Richard se inclinó hacia adelante. Todo esto es algún tipo de malentendido. ¿Qué parte? Meridian Consulting. No puedes saber posiblemente una empresa como esa. No lo hiciste. Sí lo hice. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Registro de la empresa, declaraciones de impuestos, lista de clientes. Hace 3 años, tu empresa firmó un contrato con la mía. Elogiaste mi trabajo en eventos de la industria. Nos llamaste transformadores. Solo no sabías que me estabas elogiando a mí. El rostro de Linda se había puesto pálido. Pero no tienes título. ¿Solo eras una qué, Linda? ¿Una decepción? ¿Un fracaso?
Sacudí la cabeza. Era una joven de 20 años a quien le dijeron que sacrificara su futuro. Construye algo de todas formas. Silencio. Mi padre miraba los documentos como si pudieran estallar en llamas y los miraba fijamente. Bien. La voz de Richard estaba tensa, la máscara de compostura corporativa agrietándose. Me disculpo. Me disculpo por la fiesta. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Lo siento. Ahora, ¿podemos hablar del contrato? Te disculpas porque necesitas algo de mí. Eso no es una disculpa. Por el amor de Dios, Heather. Marcus golpeó la palma sobre la mesa. ¿Sabes lo que pasa si cancelas este contrato? El 20% de nuestra fuerza laboral se va por tu venganza mezquina. No es venganza. Es una decisión de negocios. Estaba de pie ahora, con las venas del cuello visibles. Has estado planeando esto durante años, esperando para destruirnos. Esto es enfermizo. No planeé nada. Mantuve mi voz serena. Construí una empresa. Su empresa eligió volverse dependiente de la mía. Eso no es culpa mía. Podrías habernos dicho, intervino Linda, su voz alta y tensa. Podrías haber dicho algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me dijiste que no necesitaba educación porque encontraría un esposo? ¿Cuándo esparciste rumores de que tenía problemas de salud mental? Cuando no tuvo respuesta, me volteé hacia mi padre. ¿Quieres saber lo peor, papá? Habría seguido con el contrato. No estaba planeando nada de esto. Pero luego te paraste frente a 200 personas y les dijiste que no valía nada, que no tenía futuro. Hice una pausa. Tú elegiste esto, no yo. La mandíbula de Richard se movió. Por un momento, solo un momento, creí ver algo parecido al reconocimiento en sus ojos, como si finalmente entendiera lo que había hecho. Luego desapareció. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Nada que puedas darme. Tiene que haber algo. No estás escuchando. No quiero nada de ti. Nunca lo quise. Solo quiero que conozcas la verdad. Bien. La voz de Richard se volvió fría. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por el acero que había conocido toda mi vida. Si así es como quieres jugar esto, te alejas de esta familia. Terminaste. Sin herencia, nada. Casi me reí. Papá, me cortaste a los 20 años. ¿Qué herencia? Puedo hacerte las cosas muy difíciles. Tengo contactos, abogados. ¿Con qué fundamento? Me incliné hacia adelante. Cada documento es legal. Cada contrato fue firmado de buena fe. No hay nada aquí por lo que puedas demandarme, y los dos lo sabemos. Me miró fijamente. No estés tan segura. En realidad, si lo estoy porque mi abogada, quien también fue la abogada de la abuela Margaret, ya ha revisado cada ángulo posible. Dejé que eso calara. ¿Recuerdas a Eleanor Smith? Margaret la usó específicamente porque sabía que algún día intentarías algo así. Linda ahogó un grito. Margaret sabía de todo esto. Me dejó un fideicomiso, 800,000 pesos, específicamente estructurado para que no pudieras tocarlo. Saqué una fotocopia del documento del fideicomiso. Sabía exactamente qué tipo de familia había criado. Por eso me protegió de ella. El rostro de Richard pasó del rojo al blanco. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era su dinero. Me puse de pie. Esta reunión ha terminado. Heather, hemos terminado. He dicho todo lo que vine a decir. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Una cosa más.
Si vuelven a contactarme, llamadas, mensajes, apareciendo en mi oficina, publicaré cada correo electrónico, cada documento, cada registro de cómo esta familia me ha tratado. Todo es legal. Todo está respaldado. Y todo haría una historia muy interesante para la prensa de negocios. Abrí la puerta. La recepcionista los acompañará a la salida. Me quedé en el umbral observándolos recomponerse. 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña, ahora luciendo ellos mismos muy pequeños. Mi padre se levantó lentamente como un hombre mayor de repente consciente de su edad. Linda se aferró a su bolso como un escudo. Marcus me miró con algo nuevo en sus ojos. Ya no desprecio, sino miedo. Esto no ha terminado, dijo Marcus. Sí, lo ha hecho. Lo decía en serio. Cada palabra. Pasé 12 años construyendo una vida que ustedes intentaron convencerme de que no podía tener. Lo hice sin su ayuda, sin su aprobación, sin su permiso, y continuaré haciéndolo sin ninguno de ustedes en mi vida. El labio inferior de Linda tembló. La actuación de preocupación maternal. Jeter, por favor. Somos familia. Compartimos sangre, Linda. Eso es todo lo que compartimos. Sostuve la puerta abierta más amplio. No estoy pidiendo una disculpa. No estoy pidiendo una reconciliación. Estoy estableciendo un límite. No vuelvan a contactarme. No me mencionen a sus amigos, a sus colegas, a nadie. Solo déjenme ir. Richard se detuvo frente a mí. Por un momento, solo nos miramos. Padre e hija, extraños que comparten un apellido por casualidad. ¿De verdad nos odias tanto?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. No, papá. No los odio. Eso es lo que no entiendes. Sostuve su mirada firmemente. Simplemente ya no los necesito. Y eso es algo con lo que tendrás que aprender a vivir. No tuvo respuesta para eso. Salieron caminando por el lobby frente a mis empleados que con cuidado fingían no ver. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de ellos. Volví a mi escritorio, abrí mi laptop, y retomé el trabajo. Bien, déjenme hacer una pausa aquí de nuevo. Si todavía están viendo, ante todo, gracias. No es fácil contar esto, y saber que están escuchando significa más de lo que saben. Si creen que aquí es donde termina la historia, no lo es. Las consecuencias de esa reunión se extendieron más lejos de lo que esperaba. Cuando envié esa carta de terminación, creí que solo estaba estableciendo un límite, protegiendo mi paz, alejándome de personas que me habían lastimado. No anticipé lo que le pasaría a Avens Logistics, ni a la reputación de mi padre, ni a los secretos familiares que saldrían a la luz una vez que la gente empezara a hablar. Esta es mi petición. Si esta historia les ha conmovido, si les ha hecho pensar en su propia familia, sus propios límites, su propio valor, denle al botón de like. Ayuda más de lo que saben. Y suscríbanse si no lo han hecho todavía. Activen las notificaciones porque el final de esta historia es complicado. Es desordenado. Y me enseñó algo sobre la venganza que no esperaba. Además, me encantaría escuchar de ustedes. Dejen un comentario diciéndome, ¿alguna vez han tenido que alejarse de la familia? ¿Se sintió como libertad o como pena? ¿O quizás ambas? He leído cada comentario en mis historias anteriores, y me han ayudado a sentirme menos sola en esto. Así que por favor compartan sus pensamientos. Ahora, de vuelta a la historia. Una semana después de esa confrontación en mi oficina, recibí una llamada telefónica de alguien con quien no había hablado en años. Alguien que tenía información que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre por qué realmente me trataron como lo hicieron.
Déjenme contarles sobre esa llamada. El que llamaba era mi tío Robert, el hermano menor de mi padre. Robert siempre había sido la oveja negra de la familia Evans, un artista, un soñador, el que no entró en los negocios. No lo había visto desde el funeral de mi madre. No había hablado con él en más de una década. Keater, su voz era más vieja, más áspera. Escuché lo que pasó en la fiesta, en la oficina de Richard. Las noticias viajan rápido. Comunidad pequeña. Hizo una pausa. Escucha, hay algo que deberías saber. Algo que debía haberte dicho hace años, pero era demasiado cobarde. Me senté lentamente. Te escucho. Cuando tu padre dijo que la familia no podía pagar tanto tu matrícula como la de Marcus, eso era mentira. Lo sé. Lo descubrí. No, no entiendes. No era solo que hubiera dinero disponible. Había un fondo específico. Tu madre lo estableció antes de morir para tu educación. Suficiente para cubrir 4 años completos en cualquier escuela del país. Mi corazón se detuvo. Richard lo vació. Lo usó para el MBA de Marcus, luego te dijo que no había dinero. La voz de Robert se quebró. Tu madre quería que tuvieras opciones, Keater. Richard te las robó. El cuarto se inclinó. Me aferré al borde de mi escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de Richard. Todos lo teníamos. Robert exhaló. Margaret, tu abuela. Se enteró. Por eso estableció el fideicomiso para ti. No podía recuperar el dinero de tu madre, pero podía asegurarse de que Richard no tomara nada más. Pensé en la carta de la abuela Margaret. Sé lo que te hicieron. Ella lo sabía todo el tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque es hora de que salga la verdad. Toda ella. No había terminado. 2 meses después de que terminé el contrato de Meridian, las consecuencias se hicieron públicas. No estaba intentando monitorear lo que le pasaba a Evans Logistics. Honestamente, estaba intentando seguir adelante. Pero en la comunidad empresarial de Connecticut, las noticias viajan rápido, especialmente las malas. La empresa anunció una reducción del 20% de su fuerza laboral. 70 empleados despedidos justo antes de las festividades. El comunicado de prensa culpó a las condiciones del mercado y a la reestructuración estratégica, pero todos sabían la historia real. Su socio consultor más importante se había ido y no podían recuperarse. Marcus, apenas 3 meses en su cargo de CEO, ya estaba siendo cuestionado por la Junta. Su visión del futuro se estaba desmoronando bajo el peso de los puentes quemados por su padre. Rachel salió del retiro para ayudar a manejar la crisis. La salida triunfante que había planeado, el legado que había construido, se estaba deshaciendo. Pero el daño real fue a su reputación. La voz se corrió. No de parte mía. Mantuve la boca cerrada. Pero 200 personas habían visto a mi padre humillar a su hija en esa fiesta. Y cuando esas mismas personas se enteraron de que la hija era en realidad el socio comercial más importante de su empresa, los susurros comenzaron. ¿Escuchaste lo de Richard Evans? Se burló de su propia hija. Resulta que ella era quien mantenía a flote a su empresa. Siempre pensé que había algo raro en esa familia. En los círculos empresariales de Connecticut, la reputación lo es todo. Y la de Richard se estaba desmoronando. Un ex colega me dijo que en una reciente cena de la industria, Richard estaba sentado solo. Nadie quería asociarse con el hombre que había repudiado públicamente a la hija que en secreto había sido su columna vertebral. No sentí triunfo al escuchar esto. No sentí satisfacción. Solo me sentí cansada. La abuela Margaret había tenido razón.
A veces la verdad es suficiente castigo. No tuve que hacer nada más. La verdad lo hizo todo por sí sola. 6 meses después, estaba sentada en el consultorio de una terapeuta en Beacon Hill. No porque me estuviera derrumbando, sino porque finalmente estaba lista para reconstruirme. No parece a alguien que necesite terapia, dijo la doctora Patel durante nuestra primera sesión. Todo el mundo necesita terapia, respondí. Solo finalmente me permito admitirlo. Hablamos sobre mi familia, sobre los años de invisibilidad, sobre la carga de construir el éxito en silencio, sobre el extraño duelo de cortar lazos con personas que se suponía debían amarme. ¿Se arrepiente de lo que hizo?, preguntó. No, y lo decía en serio. Me arrepiento de que tuviera que suceder, pero no me arrepiento de haberme protegido. Fuera de la terapia, mi vida era buena. Mejor que buena. Meridian prosperaba. Habíamos reemplazado el contrato de Evans con 3 clientes más pequeños, más diversificados, más estables. Daniel recibió un ascenso. Contraté 4 nuevos empleados. Nos mudamos a una oficina más grande con vistas al puerto. Me reconecté con el tío Robert. Cenábamos una vez al mes. Me contaba historias sobre mi madre, las reales, no las versiones esterilizadas que mi padre me había dado. Aparentemente había sido feroz, terca, una luchadora. Eres igual que ella, dijo Robert. Estaría tan orgullosa de ti. Todavía tenía la foto de la abuela Margaret en mi escritorio. Visitaba su tumba cada mes, dejaba flores, le contaba sobre mi vida. Se sentía extraño hablarle a una lápida, pero también sanador. Lo logré, abuela, le dije una mañana de primavera. No los dejé definirme. El viento susurró entre los árboles del cementerio. Si escuchaba con atención, casi podía escuchar su voz. Lo sabía, querida. Siempre lo supe. Entonces, esto es lo que aprendí. Si quieren la moraleja de esta historia, su valor no está determinado por un título. No está determinado por la opinión de su familia. No está determinado por quien cree en ustedes o por quien intenta derribarlos. Su valor está determinado por lo que construyen cuando nadie está mirando, por quienes se convierten cuando todos los cuentan como perdidos, por la vida que crean con sus propias manos. Mi padre pensó que me estaba enseñando una lección en esa fiesta de jubilación. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que en realidad hizo fue liberarme. No odio a mi familia. Esa es la parte que la gente tiene dificultad en entender. El odio consume energía. El odio es una cadena. Prefiero gastar esa energía en personas que lo merecen. En trabajo en el que creo, en relaciones que me nutren. En una vida que es verdaderamente mía. Los límites no son sobre venganza. Son sobre protección. Son sobre decir, aquí es donde comienza mi vida y termina tu daño. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño. Si tienes personas en tu vida que ven tu potencial como una amenaza en lugar de un regalo. Si alguna vez has sido la decepción de la familia, el chivo expiatorio, el invisible. Te veo. He sido tú. Y te prometo que hay vida al otro lado de alejarse. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si esto resonó en ti, por favor suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, revisa la descripción para más historias como esta, y recuerda, no eres lo que dijeron que eras. Nunca lo fuiste. Eres mucho más. Hasta la próxima, soy Heather, y finalmente soy libre.